Bienvenido al capítulo 11 del libro morado. Ya estamos casi terminando, nos falta muy poco. Estamos al final y ese es mi capítulo favorito. Yo sé que digo eso de muchos de los capítulos, pero ese de verdad es mi capítulo favorito porque ese capítulo habla del evangelismo y las misiones mundiales. Los que de ustedes me conocen saben que he sido misionero desde muy joven en la vida. A los 16 años comencé a ser evangelista. Creo en la importancia del evangelismo y creemos que el evangelismo realmente está casado o es parte del proceso del discipulado. Así que, pastora, ¿qué nos puede decir acerca del evangelismo y el discipulado? Bueno, el discipulado comienza y termina con evangelismo, ¿no? Eso es lo que siempre decimos, porque discipulado quiere decir que una persona siga al Señor, que sea un seguidor de Jesucristo. Entonces, para que una persona siga, primero tiene que conocer el evangelio. Entonces, eso requiere evangelismo para que la persona conozca el evangelio. Por eso decimos discipulado comienza con evangelismo. El discipulado no es acerca de que un cristiano se vuelva mejor cristiano, sino que uno que no es cristiano empiece a seguir a Jesús y aprenda a seguirle a Jesús en todas las áreas de la vida. Y parte de las áreas de la vida en que seguimos a Jesús es obedecer la gran comisión. Entonces, cuando yo he ganado a una persona, le he enseñado a seguir a Cristo, le tengo que enseñar a compartir la fe con otros. Por eso decimos, comienza con evangelismo y termina con evangelismo, porque ese cristiano ahora puede compartir el evangelio con otra persona también. Así mismo es. Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Él dio este mandamiento a los discípulos, no estaba pensando en que vayan y le ayuden a los que ya son creyentes a ser mejores creyentes. Ir y hacer discípulo necesariamente quiere decir alcánzalo para Cristo y luego discípulalo, predícale el evangelio. En nuestro mundo hay mucha gente que no ha escuchado la palabra de Dios en muchas naciones. El evangelio no ha sido traducido siquiera a todas las lenguas del mundo. Cuando Jesús dijo id y hacer discípulos a todas las naciones, la palabra nación viene del griego etnia, que quiere decir cultura o grupo étnico. Hay más de 6.200 grupos étnicos en el mundo, cada uno tiene su propio lenguaje o dialecto. Casi 4.000 de ellos aún no han recibido el evangelio. Es nuestro llamado, es nuestro mandamiento, es nuestra comisión de parte del Señor Jesús de ir y predicarle la palabra. Eso nos una buena introducción a nuestra primera lección, que cada creyente es un ministro. Si usted cree en Jesús, usted es llamado a ser ministro. Todos somos llamados a ser ministros. No es algunos privilegiados, no es los titulares, no hay que estudiar en seminarios o graduarse de universidades para ser un ministro. Todo creyente es llamado a compartir el evangelio. Amén, así es. La Biblia dice que somos llamados, se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación, que así como Dios nos reconcilió a nosotros consigo mismo, nosotros rogamos como si Dios rogase por medio de nosotros, dice el apóstol Pablo, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Y ese es el llamado de todos. Cuando uno viene a los pies del Señor, entiende su mensaje, el mensaje de amor, entonces somos comisionados para ser testigos de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y quiere hacer en la vida de otras personas. Uno de mis versículos que me conmueve mucho es cuando el apóstol Pablo le dice a los romanos, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Soy deudor. Él se consideraba un deudor de todas las personas de compartirle el evangelio de Cristo. Y esto no es, como tú decías, una exclusividad de un cierto grupo de personas o de una élite eclesiástica, sino de todo creyente. Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Mientras meditaba un poco en esta lección, estaba pensando en ese pasaje, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Nuestro mundo está loco ahorita. Así es. Está loco. Y una de las razones para tanta locura es que todo el mundo quiere tener autoridad y poder, ¿no? Andan peleando con uñas y dientes, muchos aprovechándose de circunstancias terribles para sacar ventaja y tener más poder, más autoridad. Pero Jesús dijo, yo les doy toda autoridad, ¿pero para qué? Para que vayan y prediquen el evangelio. Entonces,
esa es la autoridad que Dios nos da, ¿no? Predicar el Evangelio. La lección y la Biblia nos llama embajadores, que nosotros representamos a Cristo a nuestro mundo. ¿Qué es un embajador? ¿Cómo es un embajador? Tome un tiempo y llene su libro y va a aprender mucho acerca del llamado que cada uno de nosotros tiene como ministro. Muchas veces los cristianos quieren escudarse detrás, yo voy a la iglesia pero que predique el pastor. En realidad los pastores y maestros estamos para equipar a los creyentes, pero los creyentes son los que deben predicar la palabra a los que están a su alrededor. Compartir las buenas noticias es un privilegio, pero también yo me atrevo a decir una obligación. ¿Por qué? Porque si tú recibiste el mejor regalo del mundo y recibiste una orden de parte de tu Señor de compartirlo y no lo compartes, estás fallando al Señor. No es a mí, no es a la iglesia, es a Cristo. Y Jesús nos dijo, id y haced discípulos. Compartir el Evangelio es un privilegio, pero es una obligación porque es un mandamiento que viene de parte de Dios. Obligación en el buen sentido de la palabra. No obligación quiere decir que si no lo hagas vas a ser castigado, pero si no lo hacemos estamos fallando a nuestro Señor y estamos fallando a nuestro amor por el prójimo. Si nosotros amamos al prójimo, y hoy en día se habla mucho del amor al prójimo, de la compasión, de la misericordia, no hay nada más misericordioso, no hay nada más amoroso que predicar el Evangelio. Porque si tú sabes que esta persona está perdida sin Dios y no le predicas la palabra, ¿qué misericordia se le puede dar? La respuesta al racismo que hay en el mundo el día de hoy es el Evangelio. La respuesta al odio es el Evangelio. La respuesta a los conflictos sociales es el Evangelio. El Evangelio es la respuesta de Dios. Comencemos por entender el Evangelio. Las buenas noticias, la palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Las buenas noticias es el contraste a las malas noticias. Las malas noticias están en nuestras redes sociales, están en nuestras noticias. Donde sea que miramos, hoy en día las noticias malas abundan. Pero ¿cuáles son las buenas? Las buenas es que Dios se hizo hombre en Cristo. Vivió la vida que nosotros debíamos haber vivido. Murió la muerte que nosotros merecemos morir. En nuestro lugar, resucitó al tercer día, probando que es el Hijo de Dios y dando perdón de pecados y salvación a todos los que creen en Él. Esas son las buenas noticias. Todos hemos recibido la oportunidad de las buenas noticias, pero aquellos que no la han recibido todavía necesitan escucharla de usted y de mí. Cuando usted entiende las buenas noticias, cuando usted entiende que Cristo nos ha rescatado, nos ha redimido, ha pagado el precio de nuestros pecados. Cuando usted entiende que Cristo transformó nuestra vida, va a entender que esta bendición somos llamados a pasarla a otro. Es como la corriente eléctrica. Usted recibe la corriente eléctrica y si se la queda, lo va a matar. Pero si agarra a otra persona y la pasa, esa corriente va a continuar fluyendo. El Evangelio es más poderoso y no es destructivo. El Evangelio es más poderoso y no es destructivo. Si lo recibes y te lo quedas para ti, estás eliminando la bendición para la otra persona. Recibe y haga pasar la bendición al que está a tu lado. Cada creyente es un ministro. Ahora, ser ministro del Evangelio necesariamente requiere valentía. Así es, cuando los apóstoles predicaron el Evangelio por primera vez y se toparon con resistencia de parte de los líderes religiosos y del pueblo en general. Ellos, después de haber sido azotados, dice la Biblia, que fueron a la iglesia y le dijeron, les pido que oren para que Dios nos dé valentía para poder seguir predicando el Evangelio. Necesitamos ese valor que viene de parte de Dios. O sea, ¿por qué? Porque es intimidante hablar con una persona. Porque cuando le estamos predicando el Evangelio, le estamos diciendo, hay un solo camino que es Jesucristo. Eso implica que tú estás errado porque no estás siguiendo a Cristo. Así es. Entonces, es desafiante, es intimidante. Es intimidante porque no sabemos cómo van a responder las personas. Pero el amor de Cristo tiene que ser mayor, ¿no? Que lo que nos contriñe, lo que nos empuja, lo que nos estimula a compartir el Evangelio es el amor de Cristo, de lo que Jesús ha hecho por nosotros y quiere hacer por otras personas, la convicción de la eternidad, de que esta persona es creada a la imagen de Dios con una alma eterna, que puede pasar la eternidad ya sea con Dios o separado de Dios.
Entonces, esa es nuestra motivación para vencer los obstáculos, pero necesitamos un valor sobrenatural. El apóstol Pablo, que ya estaba en el ministerio de tiempo completo, que estaba predicando, que tenía muchísima experiencia, después de haber sido ministro por tantos años, cuando él le escribe a los Efesios, le dice, les pido que oren por mí, para que el Señor me dé valor para seguir anunciando el Evangelio. Y él llevaba muchos años de misionero, pero dice, necesito el valor del Espíritu Santo, que Dios me dé valor para compartir las buenas nuevas. Y cada contexto necesita diferente clase de valor. Hay personas que predican en países restringidos donde es prohibida la predicación y necesitan valor porque están poniendo su vida sobre la línea, pueden ser asesinados, puestos en la cárcel. Nosotros en nuestro contexto eso no es el caso, pero de todas maneras necesitamos valentía porque la gente se burla, ataca, ofende, se ríe del Evangelio y necesitamos valentía. Cada vez que vamos a compartir las buenas nuevas, necesitamos que Dios nos dé valentía para ir y compartirla. ¿Y de dónde recibimos la valentía? La recibimos de la convicción de la eternidad, que hay un cielo y hay un infierno, y los que creen irán al cielo y los que no creen irán al infierno, y nadie quiere ser responsable de eso. Por lo tanto, hacemos nuestro mejor esfuerzo de predicar la palabra. Recibimos la valentía de la oración. Por eso Pablo decía que yo mismo doblo mis rodillas ante el Señor Jesucristo. Si Pablo oraba para tener valentía, ¿cuánto más usted y yo necesitamos orar por valentía? Diferentes contextos requerirían diferentes niveles de valentía, pero todos necesitamos valentía. La lección número 3 habla acerca de la lucha espiritual y el evangelismo. No hay duda que el evangelismo provoca una lucha espiritual. Jesús habló del príncipe de la potestad del aire, del príncipe de este mundo. El diablo es real, los demonios son reales. La vida oculta espiritual es real, existe, pero en Cristo somos más que vencedores. Eso quiere decir que cuando nosotros vamos y anunciamos el Evangelio, ya Él luchó la lucha por nosotros y nos está enviando a tomar la victoria que Él ganó en la cruz. Espere o anticipe que va a haber lucha espiritual, pero al anticipar la lucha espiritual vamos preparados, no hacemos cosas raras, no andamos diciendo dichos que asustan a la gente. Uno ora en su espíritu, ora en su casa, ora con su grupo de oración, con su iglesia, y luego sale y habla palabras de sabiduría, sabiendo que aquel que está en nosotros mayor es de aquel que está en el mundo. Estamos yendo contra príncipe de las tinieblas, pero en Cristo somos más poderosos del que está en nosotros. O sea, dice la Biblia que cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos sacando a la gente de las tinieblas a la luz. Entonces, uno para poder predicar el Evangelio tiene que entrar al infierno mismo. Por eso la Biblia dice es que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Predicamos, anunciamos el Evangelio y eso requiere que estamos arremetiendo contra las potestades de las tinieblas para arrancar personas que estaban atadas y con los ojos vendados por el error. Pero la Biblia dice, como decías, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, cuando uno va y sabe que va a tener lucha espiritual, no se sorprende. Entonces ya guerra avisada no mata soldado. Ya usted va preparado para anticipando la lucha espiritual. Usted puede combatir con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y las armas espirituales que Dios nos ha dado son la verdad del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces hay poder en la predicación del Evangelio. No es algo normal, o sea, de que yo digo de que Jesús murió por nosotros y la gente se convierte. Hay algo sobrenatural que sucede ahí porque el Evangelio tiene poder. Las armas que el Señor nos ha dado es el Espíritu Santo que está ahí con nosotros. Las armas que el Señor nos ha dado es el amor de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe, nos compunge, nos mueve a predicar el Evangelio. Y el amor de Cristo es un arma poderosísima en un mundo que está tan afectado por el odio, el rencor. Entonces, con el amor de Cristo podemos avanzar adelante. El pelear la lucha espiritual no es andar a gritos y echando fuera demonios por todos lados, sino es el ir y anunciar el Evangelio a gente perdida, reprender espíritu de error si es necesario, pero no necesitamos actuar medio alocadamente raro. El mundo espiritual es real, pero usted no tiene que volverse uno de esos cristianos raros para pelear contra las huestes espirituales de maldad, porque las armas de Dios no son raras, son poderosas. Amén.
Y es por eso que la lección número 4 nos habla acerca de los milagros, las señales y los prodigios. Estamos en una serie en nuestra iglesia que es Hechos Sobrenaturales. Estamos viendo el libro de Hechos y el resumen de Hechos es: ellos predicaron, Dios hizo milagros. Ellos predicaron, Dios hizo milagros. Los milagros siempre siguen a la predicación del evangelio. Cuando nosotros nos atrevemos de ir y predicar el evangelio, de ir y evangelizar, Dios hará milagros. Dios respaldará la predicación de su palabra. No tenga usted la presión de que usted tiene que hacer el milagro, porque nosotros no somos hacedores de milagros, pero nosotros predicamos el evangelio y Dios hace los milagros. En todo el libro de Hechos predicaron, Dios hizo los milagros. En el siglo XXI, usted y yo predicamos y Dios hará los milagros. La carga no es suya, la carga está sobre Dios. Su trabajo es predicar, su trabajo de Él es hacer los milagros. Hagamos lo nuestro, Él hará lo de Él. Finalmente, yo sé que estamos yendo rápido en esta lección, pero esta es una lección muy clara, pero muy importante para nuestras vidas. La predicación del evangelio no es solamente para nuestra ciudad, nuestro lugar donde vivimos, sino hasta lo último de la tierra. Por eso se llama evangelismo y misiones. Somos llamados a alcanzar el mundo. Damos gracias a Dios que como la Casa Church somos parte de Every Nation Ministries, un movimiento global que está alcanzando el mundo. Así que nosotros estamos haciendo nuestra parte local, pero siempre estamos apoyando al mundo. Siempre estamos pensando en el mundo, apoyando a misioneros en otras partes del mundo, yendo con viajes misioneros, enviando misioneros. La iglesia local siempre piensa en el globo, en el movimiento global. Sin embargo, no podemos pensar solamente en el movimiento global y olvidarnos de la iglesia local. Tenemos que alcanzar a lo que está a nuestro alrededor, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros colegas, donde vivimos. Y tenemos nuestro ojo sobre el fin de la tierra. Cuando Jesús dijo que vamos a ser testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta el fin del mundo, no era esto o aquello, sino todo junto. Somos testigos aquí y hasta el fin del mundo, de una manera o de otra. Yo creo que tener el corazón de Dios requiere tener un corazón misionero. Muchas veces nosotros cantamos, oramos: Señor, pon en mí tu corazón, sin siquiera saber lo que eso significa. Pero tener el corazón de Dios es tener un corazón por el mundo perdido, tener el corazón por todo el mundo. No podemos limitarnos a una sola, a un solo grupo étnico. Tenemos que amar el mundo que Dios ama y quiere alcanzar. Y nosotros en particular como latinos, yo creo que Dios nos ha dado herramientas que nos capacitan para ser buenos misioneros al mundo entero. Nosotros los latinos tenemos una versatilidad cultural que nos hace capaces de predicarle a gente que tal vez otras culturas no pueden. Amén. El hecho de que somos somos países tercermundistas inclusive trabaja en nuestro favor. ¿Por qué? Porque no tenemos pleito con nadie. O sea, no tenemos pleito con nadie, no hay un país que anda queriendo deshacerse de nosotros. Entonces, aún eso trabaja en nuestro favor para ir y alcanzar al mundo entero. Así es, somos llamados para ir a ser discípulos de todas las naciones. Hay mucha necesidad alrededor del mundo, pero comencemos por casa. Conozco muchos jóvenes que tienen la ilusión, la visión: yo voy a ir al mundo. Yo digo, perfecto, pero comience en su casa primero, comience con lo que está a su alrededor. Antes de ir allá afuera, comencemos acá alcanzando a los nuestros. Somos llamados a evangelizar. En nuestra iglesia y en nuestro movimiento tenemos muchas herramientas para el evangelismo, como el libro morado, como el test de Dios, como el 1 a 1. El 1 a 1 y muchos otros que queremos facilitarle. Es más, vamos a hacer entrenamiento y equipamiento para enseñarle cómo poder ir y compartir la palabra. Pero esta lección quiere levantar su ánimo, darle la chispa de fe, darle la llama de fuego que Dios nos llama a evangelizar. No se quede con las buenas noticias para usted. No se la guarde en su corazón. Pase la bendición. Pase la bendición. La gente se está muriendo afuera esperando que alguien les hable, que alguien les muestre el camino. La gente a nuestro alrededor. Hoy en día no he visto en toda mi vida tanta depresión, intento de suicida, tristeza, desesperanza como lo que estoy viendo hoy. Y la respuesta a la discriminación racial, la respuesta a la depresión, la respuesta a los problemas emocionales y psicológicos es el evangelio. El evangelio y solamente el evangelio. Amén. Que Dios nos ayude y nos envíe a ser sus evangelistas en un mundo
que está en llamas. Dios les bendiga y la próxima sesión será nuestra última y estaremos hablando de escatología. Mucha gente está pensando en el fin del mundo y el anticristo y cómo se va a acabar y esto y lo otro. Vamos a hablar de eso en la próxima reunión, pero antes de pensar en el fin del mundo, pensemos en cumplir la gran comisión. Id y haced hasta el fin del discípulos mundo. y prediques del evangelio hasta el fin del mundo, hasta que Él venga. Todavía no lo hemos hecho, faltan 4,000 etnias que todavía no han recibido el evangelio. Cumplamos nuestra tarea y confiemos que Él haga la suya. Dios los bendiga.